Esta es Etlin David. Los mensajes de seres de luz, angelología, mensajes de seres y maestros iluminados no vienen de Dios, para que no caigas en esas trampas. Todo esto es parte de la nueva era, que es el disfraz con el que el adversario se está camuflando en estos tiempos recientes. Soy exorcista. Aquí tienes un encuentro escalofriante que me hizo creer que los ovnis son obra de Satanás. Padre Carlos Martens, Compañeros de la Cruz. Un sacerdote católico y exorcista que se ha encontrado cara a cara con demonios ha revelado una experiencia escalofriante que lo llevó a creer que los ovnis en realidad son obra del diablo. El padre Carlos Martens, un sacerdote originario de Ontario que ha realizado exorcismos en todo el mundo, cree que el fenómeno ovni es parte de un engaño espiritual más grande diseñado para socavar el cristianismo y sembrar dudas sobre la Biblia. El sacerdote contó que un amigo de toda la vida, quien más tarde se convirtió al cristianismo, una vez presenció una nave espacial gigantesca flotando en silencio sobre un parque suburbano antes de que desapareciera al instante a la velocidad de una bala. Supuestamente, el objeto era tan enorme que los dos testigos podían ver detalles en su superficie y calcularon que tenía el tamaño de varios campos de fútbol. Sin embargo, a pesar de este avistamiento extraordinario, nadie más en el pueblo pareció notar el objeto y no hubo reportes en las noticias locales sobre el supuesto encuentro. Años después, tras convertirse al cristianismo, el amigo de Martens llegó a creer que la visión no había sido una nave alienígena, sino una ilusión sobrenatural enviada por el diablo. Hablando con The Daily Mail, Martens dijo que Satanás podría usar la creencia en civilizaciones extraterrestres para crear una versión que compita con las escrituras cristianas y debilitar la fe en la revelación divina. También afirmó que los encuentros modernos con ovnis, especialmente las historias de abducciones alienígenas, a menudo reflejan el tormento psicológico y físico que se observa en los casos de supuesta posesión demoníaca. Si el diablo lo provoca, puede hacer que la imaginación humana crea que existe vida extraterrestre, que hay civilizaciones allá afuera. Entonces puede generar dudas sobre las escrituras, dijo Martens. Lo que ha hecho entonces es crear una versión que compite con las escrituras cristianas, algo para lo que las escrituras judeocristianas no tienen explicación, y así hay una refutación indirecta de la verdad de la revelación. Eso ya lo logró. La idea de que los ovnis pueden tener orígenes demoníacos ha ganado fuerza en algunos círculos religiosos conservadores en los últimos años. El vicepresidente J.D. Vance dijo en un podcast en marzo: "No creo que sean extraterrestres. Creo que son demonios". Martens se convirtió del ateísmo al cristianismo mientras estudiaba la licenciatura y dice que uno de sus amigos más cercanos tuvo un encuentro que cambió radicalmente su comprensión sobre los ovnis. El sacerdote recordó: "Tengo un buen amigo que fue un converso. Se convirtió a la fe cristiana a finales de su adolescencia o principios de sus 20 años. Crecimos en la misma ciudad. Mi amigo estaba caminando con otro amigo una noche entre semana por un sendero en un suburbio que pasaba entre dos casas y desembocaba en un parque grande. Miraron hacia el cielo y vieron una nave espacial enormemente grande. Era inmensamente grande, del tamaño de muchos campos de fútbol. Supuestamente, los dos hombres observaron la enorme nave flotando silenciosamente sobre ellos y estaban lo suficientemente cerca como para distinguir detalles en su superficie". Martens dijo: "Se miraron el uno al otro, y luego volvieron a mirar la nave, y no habría pasado ni un minuto. De repente, se va a una velocidad que simplemente es inconcebible, instantáneamente a la velocidad de una bala. Así que simplemente salió disparada del cielo. No hubo aceleración. Simplemente se desintegró silenciosamente". Según Martens, el aspecto más inquietante del encuentro fue que nadie más parecía haber presenciado la gigantesca nave. No hubo reportes en los periódicos locales, ni llamadas de emergencia, ni indicios de que alguien más en el pueblo hubiera visto la supuesta nave espacial. Durante años, su amigo luchó por entender la experiencia hasta que más tarde se convirtió al cristianismo. Mi amigo, cuando se convirtió, o después de convertirse, volvió a hablar de esto, dijo Martens. "Recuerdo un par de veces, y le dije: 'Oye, ¿tú qué crees que era?' Él dijo: 'Sin duda, era el diablo'".
dijo, si yo hubiera aceptado esa idea de que existe vida extraterrestre, entonces eso habría puesto en duda la versión cristiana de lo que existe en el universo y el plan de Dios para él. Dijo que los reportes que involucran ovnis y encuentros con alienígenas han aparecido cada vez más junto con casos de exorcismos durante la última década. Definitivamente ha habido un aumento, diría yo, en los últimos 10 años, de la integración de temas de ovnis y extraterrestres con el exorcismo, explicó Martens. No diría que es algo común, pero sí diría que definitivamente va en aumento. Martens cree que muchos avistamientos de ovnis son ilusiones elaboradas creadas para engañar los sentidos humanos. Los sentidos pueden ser engañados. Se puede producir una experiencia sensorial falsa. Ese es el punto, dijo. Así que una ilusión, un espejismo, que he visto muchas veces. El sacerdote dijo que fue testigo de este fenómeno de primera mano mientras realizaba un exorcismo a un bombero que él creía que estaba poseído. Martins contó que, en secreto, roció una pequeña cantidad de agua bendita en la ropa del hombre mientras caminaba detrás de él. Según Martins, el hombre reaccionó de repente de manera violenta. Se levantó de golpe de su silla y empezó a sisear, y sus dientes parecían crecer unos 5 centímetros, como si fueran colmillos en ese momento, dijo Martins. Por una fracción de segundo, los colmillos sobresalían de su boca. Martins cree que la aparente transformación no fue físicamente real, sino más bien una ilusión visual generada por fuerzas demoníacas. El diablo es perfectamente capaz de doblar la luz. Es perfectamente capaz de causar un espejismo o una ilusión, dijo el sacerdote. O sea, él es por mucho el mejor mago, el mejor ilusionista que ha existido jamás. El sacerdote también argumentó que los supuestos secuestros alienígenas se parecen mucho a los relatos de opresión y posesión demoníaca. Cuando lees relatos de personas que supuestamente han sido abducidas, son muy similares a los de quienes han sido torturados por demonios, dijo Martins, hay lagunas en la memoria. Agregó, el fenómeno, la experiencia de la víctima, es más o menos siempre la misma. En todos los casos, hay un abuso del cuerpo, un abuso de la persona. Martín cree que la fascinación moderna por los extraterrestres surgió durante la era espacial y poco a poco fue reemplazando el antiguo folclore sobrenatural. Este es el relato popular moderno de duendes, hadas de los dientes y duendecillos, dijo. Fue solo cuando entramos en la era espacial que la visión del hombre cambió y eso se convirtió en una especie de nuevo ámbito, la hoja en blanco sobre la cual el diablo podía aprobar y empezar a dictar una nueva historia. Ella es Glenn David. El hermano Enoch falleció el 4 de noviembre de 2021 en Colombia. Recibió locuciones ante el Santísimo Sacramento y fue uno de los pocos videntes católicos tempranos que alzó la voz contra el engaño alienígena. Un llamado urgente de San Miguel al pueblo de Dios por Enoch, 16 de junio de 2019. Todos los seres que ustedes llaman extraterrestres o ovnis son demonios. ¿Quién como Dios? Nadie es como Dios. Amados hijos de Dios, que la paz del Altísimo esté con todos ustedes. Pueblo de Dios, estamos librando fuertes batallas espirituales contra una multitud de maldad en su mundo y en su espacio. El pecado y la maldad se han arraigado en el corazón de esta humanidad perversa, y esto provoca que los espíritus malignos se apoderen de muchas almas. Los demonios no descansan, buscando que la humanidad caiga. Los demonios de la impureza son los que están causando la pérdida de más almas. La ruptura del sexto mandamiento de la ley de Dios está llevando a los jóvenes y las jóvenes a perderse eternamente. Millones de almas viven hoy en día en sintonía con los demonios de la carne. Esto ha provocado que el Espíritu de Dios y el ángel de la guarda se alejen de ellos. Los espíritus malignos están controlando, guiando y dirigiendo la vida de millones de seres humanos. Debido al control que estos espíritus malignos están ejerciendo sobre tantas almas, es por eso que en este mundo se está derramando tanta sangre. Recuerden que el maligno es odio, destrucción y muerte. A él solo le interesa robar tu alma para burlarse de Dios y de su creación. Hermanos,
Todos los seres que ustedes llaman extraterrestres u ovnis son demonios. No crean en las mentiras de los extraterrestres, ni en los llamados iluminados o ascendidos, porque todos son demonios. Son entidades del inframundo. Muchos se disfrazan de ángeles de luz, enviando mensajes que una gran mayoría de la humanidad, alejada de Dios, está aceptando y siguiendo como si fueran divinos. Tengan mucho cuidado con esto, hermanos, porque la llamada angelología es de la nueva era, la cual sirve al adversario. Todos los mensajes que vienen del Altísimo deben estar respaldados por la palabra de Dios. Recuerden que todo ya ha sido escrito. Las profecías de los verdaderos instrumentos del cielo en estos tiempos finales les están recordando lo que ya está en la Santa Palabra. Todo mensaje del cielo debe llamar al arrepentimiento y a la conversión de la humanidad, y lo más importante, debe preparar espiritualmente al pueblo de Dios para los acontecimientos que están por venir. Todo mensaje del cielo debe anunciar el castigo que vendrá a la humanidad si no se convierte y regresa a Dios. Así que tengan cuidado, hermanos, de dejarse seducir por mensajes que no hablan de la misericordia y la justicia divina, sino que les muestran una falsa salvación donde no hay arrepentimiento ni conversión. Lo repito de nuevo. Los mensajes de seres de luz, angelología, mensajes de seres iluminados y maestros no vienen de Dios, para que no caigan en esas trampas. Todo esto es parte de la nueva era, que es el disfraz con el que el adversario se está camuflando en estos tiempos. Les recuerdo, hermanos, que para llegar al cielo primero deben tomar su cruz y caminar por el calvario de la purificación. Todos los hijos de Dios deben morir al pecado y ser purificados para que mañana puedan entrar al reino de mi Padre. Que la paz del Altísimo permanezca en ustedes. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tu hermano y siervo, Miguel Arcángel. Que la semilla de Dios, mis mensajes, sean conocidos por toda la humanidad.